Sin embargo, yo lo podría situar en que hoy la relación con el SAT es como una relación tóxica. Y me van a decir, ¿por qué una relación tóxica, no? La relación tóxica es porque la pareja pues, nos va a controlar y la otra es de que aparte le gusta el reggaetón al SAT. ¿Por qué? Porque nos va a dar con todo prácticamente en este año. Hay nuevas responsabilidades inclusive para contadores, para el propio auditor, se establecen medidas importantes y se van endureciendo pues obviamente todas estas cuestiones. Ahorita vamos a ver algunos cambios inclusive en CFDI que ya se han propuesto inclusive en algunas charlas que hemos tenido por parte de la capacitadora. Realmente los invitamos a que ustedes de manera propositiva pregunten, exploten a los dos expositores que tenemos de gran nivel y pues sin mayor preámbulo, realmente para mí me es grato presentar en primera instancia al maestro José Antonio González Castro y al maestro Alejandro Ponce. Disculpen. Un fuerte aplauso para ellos, por favor, para que podamos iniciar el curso. Maestro, adelante, por favor, te cedo la palabra. Gracias, Juan Carlos. Buenos días a todos. Y hoy, en este marco de las reformas fiscales 2022, me es grato para mí compartir el foro con una gran personalidad que está hoy a mi lado. Maestro, gracias, bienvenido. Por lo tanto, si algo quieran precisar en materia jurídica, pues el maestro Alejandro Ponce Rivera externará sus comentarios muy propios, muy precisos respecto a lo que es Código Fiscal de la Federación, dado que el perfil del maestro pues obviamente es analizar la parte jurídica, en donde, como bien decía Juan Carlos, vamos a analizar todo lo que está previsto para el año 2022, en donde quiero recalcar que esa es la propuesta fiscal emanada del paquete económico que nos dio a conocer el Ejecutivo a partir del día 8 de septiembre del presente año. Sin embargo, vamos a compartir muchas ideas adicionales, por lo tanto, vayan tomando notas. Si algo quieren que recapitulemos, con mucho gusto. Ya nos conocemos, somos de casa, somos amigos, somos compañeros de trabajo. Me da un gusto enorme estar con ustedes el día de hoy porque pues ya es un curso presencial, es un curso que está obviamente armado para ustedes. También debo de comentarles que me encuentro también honrado porque me acompaña, aparte de Juan Carlos, que ya lo conocen, el maestro Octavio Rodríguez, que por ahí anda. Entonces, en su oportunidad también externarán sus propios comentarios. Entonces, sin mayor preámbulo, ya saben la mecánica, levanten su manita o su paletita cuando tengan alguna duda y con todo gusto atenderemos sus dudas, ¿de acuerdo? Entonces vamos a dar un recorrido de lo, o sí que como dicen por ahí algunas películas, lo pasado, lo presente y lo futuro. Y algo bien importante, yo siempre lo he dicho en algunos artículos, algunas ponencias, hoy por hoy la autoridad está haciendo su trabajo. ¿Y su trabajo cuál es? Establecer normas, regular, desde luego cerrar candados que tiene abiertos, cerrar puertas que tiene abiertas, y la intención que no se pierda de vista. Vamos a pagar un poquito más de impuestos, dependiendo obviamente la trinchera de donde ustedes estén trabajando, pero eso es una realidad, ¿eh? Y hoy tenemos otra persona, y ya lo anticipaba Juan Carlos, que también va a ser colaborador del SAT. Y digo otra persona porque al auditor fiscal, donde debo decirles que una primera reforma al Código Fiscal de la Federación es que ya se habilita de manera obligatoria el dictamen fiscal. Se reforma el artículo 32, letra A, que ya veremos, para contribuyentes que tengan ingresos superiores a 1,637 millones de pesos. Y desde luego existe la opción de presentar el dictamen, ¿de acuerdo?, si no rebasan esa cantidad. Pero hoy por hoy lo menciono, ¿por qué razón? Porque esa reforma va relacionada al artículo 52 del mismo código, donde menciona que una de las obligaciones del dictaminador fiscal, y escuchen esto, si ve que el contribuyente no ha cumplido en materia fiscal y en materia aduanera, o tiene la intención o se encuentra en una situación en la posible comisión de un delito de carácter fiscal, el mismo auditor está obligado a informarle al SAT. Por eso dije, ahí tienen otro colaborador en pro de la fiscalización.
¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues sean ustedes bienvenidos, disfrutemos el evento. Ya saben, mi nombre es José Antonio González Castro. No sé si se vicia el sonido, lo escucho raro, no sé cómo lo escuchen ustedes, pero a ver si pueden manejar esa parte del sonido, Pepe, se escucha raro, o me cambien el micrófono. Pero bueno, pues vamos a iniciar y también, aparte de presentar al maestro Alejandro, creo que por ahí están poniendo sus libros para que en su caso, pues si lo quieren adquirir, pues va a ir autografiado, maestro. Entonces va a ir con dedicatoria, ¿de acuerdo? Y aparte de la del maestro, pues también la mía, para que se sientan más positivos en el curso. Bueno, pues vamos a iniciar, señores. El curso se llama Propuesta de Reforma Fiscal 2022, ¿de acuerdo? Y el maestro Alejandro, en su momento, pues hará los comentarios que crea pertinentes. Simplemente me haces alguna indicación y con gusto, maestro, te cedemos la palabra. Bueno, dentro de la reflexión destaco algunos lineamientos que vienen en la exposición de motivos. Vean, la simplificación en el pago de impuesto, de ahí nacen los nuevos regímenes fiscales que van a sustituir al RIF, ¿de acuerdo? Y a las famosas SAS, ¿de acuerdo? No sé si han escuchado el régimen simplificado de confianza para personas físicas y el régimen simplificado de confianza para personas morales. Y eso tiene mucho que ver con el primer elemento. ¿Por qué razón? Porque a decir de la autoridad se establece la posibilidad que en esos regímenes fiscales obviamente se pueda prescindir del contador, en donde el cálculo de impuestos pues debe de ser muy sencillo. Y así lo aclara el punto 2. Vean, la determinación de los impuestos debe de ser fácil y sencilla, ¿de acuerdo? Que no en todos los casos va a proceder, pero bueno. Y al final del camino, pues ¿cuál es la intención del SAT? Asegurar el debido cumplimiento de las normas tributarias. Este punto no lo pierdan de vista, porque la autoridad está muy presente en revisar todo lo que tenga que ver en materia fiscal, en materia aduanera, y no pierdan de vista algunas reformas que ya están en vigencia. ¿A qué me refiero? Que por cierto, ayer, para que vean que estamos en la jugada, hubo dos publicaciones interesantes, ya se las he de mencionar. Por un lado, sacó un desplegado la Secretaría de Trabajo y Previsión Social respecto a la verificación de un concepto que conocen ustedes perfectamente que se llama REPSE. Veremos en qué términos. Y número 2, hay un pronunciamiento de la OCDE, ¿de acuerdo? En el sentido de que se está estableciendo una tasa a nivel global para el pago de impuestos para empresas multinacionales, y eso tiene mucho que ver con las tasas efectivas que la autoridad fiscal en México está estableciendo. Pero bueno, lo comentaré en su oportunidad, ¿de acuerdo? Bueno, siguiendo con esa mecánica, empezamos con el análisis de algunos aspectos importantes de la Ley de Ingresos de la Federación. Este artículo para mí resulta importante, que es el artículo 27 de la Ley de Ingresos, donde establece los requisitos en materia fiscal que deben de prevalecer cada que haya una iniciativa por parte del Ejecutivo Federal. Vean, ¿cuáles son los requisitos que deben de cumplir? Número 1, que se otorgue certidumbre jurídica al contribuyente, que cada año lo dice, esto no es nuevo, simplemente se viene repitiendo año con año. Número 2, que el pago de las contribuciones, y empata con lo que acabamos de decir, sea sencillo y asequible. ¿Qué quiere decir? Que cualquier contribuyente tiene que tener la facilidad del cálculo de los impuestos. Insisto, que no en todos los casos va a ser tan sencillo. Bueno, que el monto a recaudar sea mayor que el costo de su recaudación y fiscalización. Se sorprenderían. Si ustedes han leído el informe tributario y de gestión del SAT, se encontrarán con una posibilidad de que por cada peso que recauden, el SAT ni siquiera invierte 10 centavos. Entonces díganme si no es negocio ser autoridad recaudadora, ¿de acuerdo? Sin embargo, un punto importante, yo siempre lo he dicho, que de hecho está regulado. Los bancos obviamente son el medio para que la autoridad pueda recaudar ciertas contribuciones. Hablo de retención de renta, de retención de IVA, del impuesto a la renta, del IVA, del IEPS, etcétera. ¿Me explico? Sin embargo, obviamente a los bancos por ese mecanismo de recaudación pues le paga un impuesto. Entonces aquí siempre yo le lanzo la pelotita a los abogados, y a lo mejor aquí pudiera haber un primer comentario del maestro Alejandro. ¿Por qué no un contribuyente, de acuerdo, que es, por ejemplo, patrón, recauda y entera, ¿de acuerdo?
El contribuyente determina los impuestos a su cargo. Hablo de impuestos sobre la renta, hablo de IVA, hablo de IEPS, ¿de acuerdo? Impuestos directos e indirectos. Los calcula, los determina y los entera. Pero al final del camino también es un intermediario en la recaudación y pago de ciertas contribuciones. Y la pregunta sería, oye, y yo como persona física, persona moral, patrón, pudiera exigir la posibilidad de cobrarle al SAT por ese trabajo que a mí no me compete. Estarán de acuerdo, porque la parte de la fiscalización no es por parte del patrón, es por parte del SAT. No sé si estés de acuerdo en ese primer comentario, maestro. Gracias maestro Antonio, José Antonio, le agradezco. José Antonio, porque Antonio no me gusta. Gracias por la oportunidad. Pues sí, efectivamente la ley desde hace algunos años ha establecido a cargo de los contribuyentes el intervenir en tareas de control y recaudación de los demás contribuyentes, y lo hacemos gratuitamente, ¿verdad? Es una injusticia. Lo que aquí yo haría hincapié es en que cuidemos mucho con quién tengamos relaciones de negocios, porque si yo celebro, por ejemplo, como persona física, maestro, relaciones de negocios con una persona moral y la persona moral no entera lo que me retuvo, el día de mañana yo voy a tener problemas graves en una revisión fiscal por culpa del contribuyente que me retuvo y que no enteró. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos sobre con quién nos relacionamos. Y un comentario que me gustaría formular, maestro, en la lámina anterior, Adelante. de acuerdo con la primera característica que deben tener las iniciativas en materia fiscal, es que se otorgue certidumbre jurídica a los contribuyentes, aparte de todas las demás, ¿verdad? Vean ustedes todos los requisitos que se exigen en la Ley de Ingresos para que el Ejecutivo Federal formule una iniciativa de ley, o cualquiera de los autorizados constitucionalmente para formular una iniciativa de ley en materia fiscal. Aparte de estos requisitos, la iniciativa necesariamente debe presentarse ante el Congreso de la Unión, ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, tomando en cuenta que los diputados son los representantes del pueblo. Entonces, como el gravamen, como el impuesto va a afectar al pueblo, primero tiene que discutirse la ley fiscal, la iniciativa de ley fiscal, en la Cámara de Diputados, que en teoría son los representantes del pueblo y los que deben defender los intereses del pueblo. Todos esos requisitos están en la Ley de Ingresos. Claro. ¿Qué pasa con la miscelánea fiscal? La miscelánea fiscal no tiene exposición de motivos. Nunca en una miscelánea fiscal nos dicen nada que tenga que ver con la certidumbre jurídica. Entonces vemos cómo ya de entrada la resolución miscelánea fiscal es ilegal. Ilegal porque no tiene exposición de motivos y no explica ninguno de estos conceptos. Y además, la resolución miscelánea fiscal es aprobada por una sola persona. No pasa nunca por el filtro del Congreso de la Unión, de la Cámara de Diputados, por una sola persona que no fue electa por el pueblo. Y además es una funcionaria fiscal de tercer nivel, porque tenemos al presidente de la República, al secretario de Hacienda y Crédito Público, al subsecretario de Ingresos, y hasta el cuarto nivel rectifico está la jefa del SAT, ¿sí? Eso es un absurdo, eso es un engendro del derecho que se estableció en México desde 1983. Es algo que afecta severamente a los mexicanos, porque no podemos estar en manos, todos los mexicanos, en materia fiscal, de lo que arbitraria, porque no hay esta explicación, y unilateralmente decida un servidor público de cuarto nivel que nunca fue electo por el pueblo. ¿Sí está claro? Entonces, ese sería mi comentario. Perfecto. Comentario que creo yo que tiene más relevancia hoy que nunca, porque casi cada artículo reformado o adicionado remite a reglas de carácter general, de tal suerte que finalmente quien legisla en México es una sola persona
que no cumple con estos requisitos legales. Perdón, maestro. Y cuando el maestro, gracias maestro, y cuando el maestro decía es un engendro, yo pensé que iba a decir es un engendro del demonio, porque alguien decía cómo se compone precisamente el SAT, pues con dos acrónimos, SAT y luego agréguenle ANAS. Entonces, ¿qué quiere decir? Satanás. Pero bueno, no es el caso, ¿de acuerdo? Vamos a seguir donde me voy a anticipar con muchas reformas porque hay mucho que platicar, ¿de acuerdo? Pero bueno, ahí está un primer acercamiento. No hay que olvidar lo siguiente, y aquí viene un primer comentario del REPSE. Vean, ¿qué es lo que está vigente hoy 2021 y qué va a estar vigente para el 2022? Es decir, esto no ha cambiado ni va a cambiar. Observen, vean. Avisos por operaciones vulnerables en atención al artículo 17 de la ley PIORPI, que es la ley antilavado, y de manera muy puntual ya se hace la precisión de que el REPSE o las empresas que prestan un servicio especializado u obras especializadas caen en el artículo 17, fracción 11 de la ley PIORPI, por lo tanto tienen que presentar aviso, de acuerdo, por operaciones vulnerables. Espero que lo estén haciendo. Segundo, vean. Esquema reportable según el artículo 199 de la ley del Código Fiscal de la Federación continúa. Recuerden ustedes que fue reforma 2020 con vigencia a partir del 2021. Si caen en alguna de las 14 fracciones que ya se han analizado por muchos, ¿de acuerdo? Y se llaman esquemas reportables. La DIOT sigue estando vigente de acuerdo al artículo 32, fracción 8 de la ley del IVA, con excepción de lo siguiente. Hay una regla miscelánea que me dice que personas físicas con ingresos hasta 4 millones de pesos no presentan ni la DIOT ni presentan la contabilidad electrónica, pero fuera de esos, todos los demás estamos obligados a seguir presentando la declaración informativa de operaciones con terceros. Sigue vigente el envío de la contabilidad electrónica según el artículo 28, fracción cuarta, y una regla bien emblemática, la regla 2816 de la resolución miscelánea. Ahí sugiero que chequen la fracción primera y fracción segunda antepenúltimo párrafo, que dice que los contribuyentes que no puedan enviar su contabilidad electrónica, si es que están en ese supuesto, no es obligación enviarla a nivel auxiliar, la pueden mandar a nivel mayor. Y eso es bien importante porque no le estarían dando armas a la autoridad para que venga y los fiscalice. Le estoy dando el fundamento. Sigue vigente el plan maestro, ¿de acuerdo? Que ha instaurado el SAT. Ahora, ¿cuál es la parte importante de ese plan maestro? Que a decirlo de la misma autoridad va a buscar irregularidades por parte de los contribuyentes y a partir de ahí viene la fiscalización. Ojo con ese término, irregularidades, ¿de acuerdo? Vean, otro punto, no hay cambios en el momento de acumulación para personas morales. Ese punto es bien importante y hago otro par de comentarios. Vean, ya lo mencionaba al inicio que hay dos regímenes nuevos, el régimen simplificado, insisto, de confianza para personas físicas y el régimen simplificado de confianza para personas morales. En el primer caso hasta 3.5 millones de pesos al año y en el segundo caso hasta 35 millones de pesos al año. Ahora, ¿por qué menciono esto? Vean, un ejemplo interesante. Estoy en el momento de acumulación. Si ustedes deciden, persona moral, cambiarse del régimen general al régimen simplificado de confianza, una primer pregunta que se pudieran hacer, y voy a ser muy técnico, y creo que todos aquí me entenderán si son contadores, los abogados pues me pueden preguntar, ¿de acuerdo? Bueno, por eso lo decía el maestro, en la parte del código pues el experto es él, ¿de acuerdo? En la parte fiscal pues el experto pues es Juan Camaney, ¿no, maestro? Sale, bien. Bueno, vean. Si hoy 2021 ustedes son título 2, quiero que me vayan siguiendo, y ya emitieron una factura, aunque no haya flujo de efectivo, ¿de acuerdo? En atención al artículo 17 de renta, hoy 2021 lo acumulan. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué pasa para el 2022? ¿Qué es flujo de efectivo? Si se cambian al régimen simplificado de confianza persona moral, ese ingreso que ya está acumulado ya no se vuelve a acumular porque lo duplicarían. ¿Sí se entiende? Ahora, en ese orden de ideas, vean, hoy título 2 deducen costo de ventas, ¿no es cierto? Artículo 25, fracción 2 de la ley de renta. ¿Queda claro? Pero les queda un poquito de inventario. ¿Sí se entendió?
Ese inventario que les queda, si se cambian al régimen simplificado de confianza, lo van a seguir deduciendo conforme al costo de ventas. Es decir, van a seguir siendo consistentes. ¿Por qué menciono esto? Porque a partir del cambio, lo que deducen van a ser las compras y no el costo. ¿Me expliqué? Tercer comentario importante, que todo esto viene en las disposiciones de carácter transitorio. Si bien es cierto, el régimen simplificado de personas morales, de acuerdo, también implica una deducción que es la deducción de inversiones, con un porcentaje mayor que la deducción de inversiones tradicional. Ahora, ¿por qué el comentario? Y viene otra consistencia. Porque si ustedes hoy tienen activos fijos que vienen aplicando la deducción, digamos, normal, ¿de acuerdo? Esos activos fijos se van a seguir deduciendo conforme al porcentaje y mecánica del título 2. ¿Queda claro? Y las nuevas adquisiciones, ¿a partir de qué año? Del 2022, aplican el porcentaje mayor de acuerdo al régimen de confianza, de acuerdo, para personas morales. 4 precisiones importantes. ¿Quedó claro? Díganme al menos sí o no entendí ni jota, ¿eh? Por eso decía, hay que ser muy técnico en todo esto, que después a lo mejor a través de la capacitadora daremos talleres y demás. Déjame terminar la laminita y con gusto, presten el micrófono. Vean, otro punto importante, que aquí pudieran hacerme preguntas, porque vamos a dar una charla fiscal entre amigos. Ojo con esto, regálame un segundo, maestro. Vigencia de la carta aporte a partir del 1 de diciembre del 2021, de acuerdo a la tercera versión anticipada de la resolución miscelánea. Y menciono esto porque originalmente la carta aporte iba a entrar en vigencia el 30 de septiembre. ¿Queda claro? No sé si recuerden eso. Y a partir de esa tercera resolución miscelánea, apúntenlo porque es importante, hay cambios bien precisos, ¿de acuerdo? Y uno de los comentarios bien precisos que cuando platicamos de eso en su momento decíamos, oye José Antonio, ¿y si yo hago un traslado de mercancías o de bienes a nivel local, se requeriría el CFDI de traslado o de ingreso con la carta aporte? Sí. Y en consecuencia requeriríamos el permiso de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de entrada, sí, en donde había una laguna, ¿de acuerdo? Y yo establecía mi postura ¿cuál era? Esto se tiene que reglamentar por parte de la autoridad, porque no puede ser igual un transporte local que un transporte federal. Por lo tanto, hoy, primera conclusión, transporte local, sí se emite CFDI de traslado sin carta aporte, o se emite un CFDI de ingreso sin carta aporte. Y lo mismo cuando inclusive Octavio me hacía una crítica, y por ahí anda Octavio, decía, oye José Antonio, ¿y qué pasa cuando, por ejemplo, hago traslado de lo que es, se me fue el nombre, paquetería y mensajería? Y le dije, mira, es que no puede ser una carta aporte por el simplemente porque no se identifica la mercancía. Ok, ya me están regañando. Les damos la más cordial bienvenida a todos nuestros amigos y familia que está conectando en Facebook. Estamos transmitiendo desde el Hotel María Isabel Sheraton, propuestas de reformas fiscales, hoy acompañado por una eminencia, el maestro Alejandro Ponce Rivera, 2 amigos que por ahí andan extraviados, Juan Carlos Fuentes Villanueva, Octavio, y un servidor José Antonio González. Estamos hablando de cambios en materia de renta, de código, de IVA, de acuerdo que hay cambios interesantísimos, y hoy por hoy estamos repasando lo que está vigente para el 2021. Maestro, ¿querías hacer alguna acotación? Sí, es importante tomar en cuenta que el optar por esos regímenes especiales de confianza, de facilidades, salvo su mejor opinión, maestro, me estoy metiendo en terreno ajeno, pero quisiera yo externar esta inquietud. No te preocupes, tú entra, con gusto. Yo considero que el optar por esos regímenes no libera a los contribuyentes, personas físicas y morales, especialmente a las morales, de llevar la contabilidad y cumplir con todas las obligaciones del régimen general de ley, toda vez que hay la posibilidad de que por ciertas circunstancias, en un momento dado la autoridad diga, tú ya no estás en el régimen de confianza,
vas a salir de ese régimen, regresas al régimen anterior y la autoridad en ese momento, al revisar al contribuyente, podrá verificar que todo esté hecho conforme a derecho en su contabilidad. Imaginemos que a medio año del 2023, de 22, dicen que un contribuyente a lo mejor rebasó los ingresos o por otro motivo que no cumplió con alguna obligación, lo sacan del régimen de confianza. El día de mañana que revisen el ejercicio 2023, van a verificar que durante todo el 2023 haya cumplido con la ley. Sí, entonces eso creo yo que hay que tomarlo en cuenta, porque no nos podemos ir al régimen de confianza únicamente pensando que vamos a trabajar menos o que va a ser menor la carga administrativa, porque repito, hay ese riesgo de que nos regresen al régimen general de ley y en ese momento la autoridad tendrá facultades para revisar que toda la contabilidad se haya llevado como lo marca la ley del impuesto sobre renta, la resolución miscelánea fiscal, y en esta medida es un engaño que esos regímenes hagan innecesario que el contribuyente tenga al contador. Siempre debe tener contador el contribuyente, porque además el régimen de confianza realmente afecta únicamente en el llenado de la declaración, pero la declaración se llena con base en la contabilidad. Entonces creo yo que hay que pensarlo más de 2 veces para optar por ese régimen. Sí, maestro, gracias. Adelante, ahora sí, perdóname. Recuérdame tu nombre porque ya tiene creo que como año y medio, 2 años que no te veo. Hola, contador, ¿cómo está? Muy bien y muy guapo el día de hoy. Bueno, un gusto volver a estar aquí con usted. Teóricamente el régimen de simplificado de confianza nos los están como que vendiendo muy fácil, como decía el abogado, pero al momento de que dicen que va a ser de flujo de efectivo, precisamente esa era una de mis dudas. Si yo traía deducción de inversiones con tasas hasta la actualidad, me imagino que va a haber algunos campos en donde nosotros podamos poner esos datos, porque en teoría van a sacar toda la información de los FSDI, tanto de ingresos como deducciones. Eso sería correcto, ¿no? Sí, desde luego. Y la otra sería que hay algunas instituciones que tendrían que cambiar la estructura de sus FSDI, quiero pensar, como en el caso de Seguro Social, porque el Seguro Social nos factura el total de las cuotas pagadas del IMSS. En el Infonavit, las retenciones que hicimos. Y bueno, quiero pensar que antes de que termine el año y si se aplica este régimen, que es muy probable que sí, ellos tendrían que tener la estructura correcta para saber qué fue obrero y qué fue patronal y por ende poderlo deducir. Claro, desde luego que sí. Otra de mis dudas, para las sociedades civiles, ya ve que nosotros en la actualidad aplicamos lo que son anticipo de socios como una deducción fiscal. En este caso no he encontrado yo, usted sabe, si va a seguir aplicándose como una deducción o la podrían quitar. Bueno, mira, te contesto lo último, lo anterior se da por entendido. En materia de lo que es el régimen simplificado de confianza personas morales, a diferencia de las personas físicas, que quede claro lo siguiente, van a aplicar la mecánica de pagos provisionales y declaración anual en base a flujo de efectivo, en materia de ingresos y en materia de deducciones. Y una de las deducciones son los gastos. Y los anticipos a miembros de sociedades civiles o cooperativas es un gasto. ¿Me expliqué? Luego entonces lo pagas, lo timbras, retienes y entera, y eso es perfectamente deducible. ¿Sí se entendió? Por eso es importante los comentarios de los transitorios. ¿Por qué razón? Porque si hoy tú pagas como título 2 sociedad civil anticipos o rendimientos, para efectos de pago provisional te juega en 2 escenarios. En materia de coeficiente de utilidad, no sé si recuerden una fórmula, utilidad fiscal más anticipos y rendimientos entre ingresos nominales. ¿Sí me explicó? O pérdida fiscal, lo comparas con los anticipos y los anticipos son mayores entre ingresos nominales, tienes coeficiente de utilidad, ¿no es cierto? Y para efectos del pago provisional, pues lógicamente vas a disminuir los anticipos o rendimientos de la utilidad fiscal. Espero que me vayan siguiendo contestando tu inquietud, ¿sí me explico? Por eso es importante establecer en dónde está la parte contable que decía el maestro, cómo vamos a brincar de escenario, ¿de acuerdo?
Y desde luego, para no dejar el comentario abierto, en personas físicas el régimen simplificado de confianza es en base al total de ingresos cobrado y vamos a aplicar un impuesto que va del 1% al 2.5%, que eso sería muy bueno, porque si el tope son 3,5 millones, multipliquen 3 millones.